Vamos a analizar en un pequeño vídeo algunos esquemas de células que han aparecido en los exámenes de BAU de biología de los últimos años, concretamente en el apartado referido a biología celular. En esta primera pregunta nos muestran el esquema de un modelo simplificado de una célula, y en el primer apartado nos piden que identifiquemos el tipo de célula del que se trata, indicando además el nombre de los elementos numerados del 1 al 10. Se trata claramente de una célula eucariota vegetal. Sabemos que es una célula eucariota porque presenta su material genético aislado del resto de componentes del citoplasma mediante una membrana, es decir, tiene un núcleo bien definido, y además posee sistemas de endomembrana en el interior del citoplasma, es decir, posee orgánulos internos constituidos por membrana. Ambas son características exclusivas de las células eucariotas. Además, podemos concluir que es una célula vegetal porque presenta una pared celular rígida que la envuelve. Además, podemos ver entre sus orgánulos cloroplastos y una vacuola de gran tamaño. Por otro lado, no se aprecian centrosomas, que sería una característica casi exclusiva de las células animales. En cuanto a los orgánulos, numerados del 1 al 10. El 1 es el aparato de Golgi. Se trata de una serie de sacos aplanados sin conexiones entre sí y que no podemos confundir con el retículo endoplásmico rugoso porque no tiene ribosomas adheridos a su superficie. El 2 es un cloroplasto. Para diferenciarlo basta fijarse que se trata de un orgánulo de doble membrana, es decir, con una membrana externa y algún contenido interno en la parte interior, y que este contenido está constituido por una especie de estructuras planas que corresponderá a los tilacoides. El 3 podría estar marcando directamente al núcleo o bien a la membrana nuclear, o quizás alguno de los poros nucleares que se aprecian en la membrana nuclear. Cualquiera de estas tres contestaciones sería válida. El número 4 marca al nucleolo. El nucleolo aparecerá siempre como una estructura circular o esférica, densa y que encontraremos dentro del núcleo. El número 5, el retículo endoplasmático o endoplásmico rugoso. En este orgánulo podemos ver una serie de sacos aplanados interconectados entre sí y que presentan en la superficie ribosomas adheridos, que aquí podemos ver como pequeños puntos dibujados en la parte externa de la membrana. El número 6 señala a un plasmodesmo. El número 7 está señalando a la pared celular de la célula vegetal. El número 8 es una mitocondria. Al igual que los cloroplastos, son orgánulos de doble membrana, es decir, podemos ver una membrana externa y una membrana interna, pero en el caso de la mitocondria, la membrana interna forma una especie de pliegues que conocemos como crestas mitocondriales y que en este ejemplo se ven también con bastante claridad. El número 9 señala a una vacuola. Y el número 10 está señalando unos pequeños puntos que aparecen dentro del citoplasma y que podríamos interpretar como ribosomas. En la segunda pregunta nos piden que definamos una de las funciones de cada uno de estos orgánulos o estructuras utilizando un máximo de 10 palabras en cada caso. El 1, que es el aparato de Golgi, por ejemplo, se encargará de la maduración de proteínas fabricadas en el retículo endoplásmico rugoso. El segundo orgánulo, que es un cloroplasto, se encargará de la realización de la fotosíntesis, es decir, de obtener glucosa a partir de dióxido de carbono y agua gracias a la energía aportada por la luz. La estructura número 3, es decir, la membrana nuclear, se encargará del aislamiento y de la protección del ADN, conformando el núcleo. El número 4, el nucleolo, es la parte del núcleo que se encarga de la fabricación del ARN ribosomal y proteínas ribosomales. El número 5, el retículo endoplásmico rugoso, se encargará de la fabricación de proteínas de membrana, de secreción y de proteínas lisosomales. El número 6, que era un plasmodesmo, se encargará de la comunicación y transporte de sustancias entre células vegetales adyacentes.
La estructura número 7, es decir, la pared celular, se encarga, entre otras cosas, de la conformación de la estructura externa de la célula vegetal. El número 8, es decir, la mitocondria, es el orgánulo responsable de la respiración celular, es decir, del catabolismo aeróbico destinado a obtener la energía necesaria para el funcionamiento de la célula. La vacuola, que es el orgánulo marcado con el número 9, se encarga del almacenamiento de sustancias de reserva en las células vegetales. Finalmente, el orgánulo marcado con el número 10, es decir, los ribosomas libres, son los encargados de la fabricación de las proteínas citoplasmáticas, es decir, las proteínas del citoplasma. Como podéis comprobar, en las definiciones escritas he usado menos de 10 palabras para concretar la función de cada una de las estructuras. Esta segunda pregunta comienza con un pequeño párrafo de contextualización que dice que según los resultados recientes de Hiroyuki Imachi y colaboradores, el ancestro de los eucariotas era una arquea similar a la de Asgard. Las células eucariotas presentan dos tipos de organización celular según se encuentren constituyendo organismos animales o vegetales. En el apartado A nos preguntan: ¿la figura representa una célula animal o vegetal? Apoye su afirmación razonadamente. Bien, en este caso se trata de una célula animal, fundamentalmente por las siguientes razones. Primero, no se aprecia ninguna estructura que se corresponda a una pared celular rígida de celulosa que envuelva la célula en su parte externa. Es decir, no parece presentar pared celular rígida de celulosa. Segundo, entre los orgánulos del citoplasma aparentemente no aparecen cloroplastos, es decir, parece que no hay cloroplastos en el citoplasma. Debemos tener en cuenta que existen células vegetales que no presentan cloroplastos, por lo cual esta no sería una característica definitoria, pero es que además en esta célula vegetal tampoco aparece ningún otro tipo de plasto, es decir, amiroplastos o cromoplastos de otro tipo. Tampoco vemos en el citoplasma vacuolas de gran tamaño, que son muy características de las células vegetales. Y por último, podemos ver en el citoplasma con mucha claridad un centrosoma, compuesto además por dos centriolos. Este orgánulo, así conformado, es prácticamente exclusivo de las células animales. En el apartado B nos pide que indiquemos el nombre de las estructuras señaladas con los números. El número 1 podría estar señalando bien a la membrana nuclear, bien a un poro nuclear dentro de esta membrana nuclear, y normalmente el corrector dará por buena cualquiera de estas dos contestaciones, es decir, poro nuclear o membrana nuclear. El número 2 es un orgánulo no membranoso compuesto por dos estructuras situadas transversalmente una respecto a otra y que corresponderá claramente a un centrosoma con sus dos centrómeros. En el número 3 vemos una serie de sacos aplanados sin ribosomas o rugosidades en su superficie y que además no están conectados entre sí. Se tratará, por lo tanto, del aparato de Golgi. En el número 4 vemos un orgánulo con dos membranas, una externa y una interna, y en la membrana interna vemos una serie de repliegues. Se trata, por lo tanto, de una mitocondria con crestas mitocondriales en su interior. El número 5 está formado por una serie de sacos aplanados con una serie de estructuras esféricas unidas a su superficie. Se tratará, por lo tanto, de retículo endoplásmico rugoso con ribosomas adheridos a su superficie. El número 6 está marcando una zona interior del núcleo, por lo cual podríamos indicar que se trata de la cromatina, es decir, del ADN condensado dentro del núcleo de la célula. Y finalmente, en el número 7 observamos una estructura circular dentro del núcleo de una coloración más densa. Se trataría, por lo tanto, del nucleolo.
En el apartado C nos pide que expliquemos el recorrido de una glucoproteína de la membrana plasmática desde que empieza su síntesis hasta que llega a la membrana. El proceso comienza en el núcleo cuando, a partir del ADN en forma de cromatina que encontramos en el número 6, mediante el proceso de transcripción, se forma el ARN mensajero correspondiente a la glucoproteína, a partir del gen. El gen estará lógicamente presente dentro del ADN. Este ARN mensajero, una vez formado por transcripción en el núcleo, se transportará al citoplasma a través de los cloros nucleares que vienen indicados con el número 1. Tras salir del núcleo, este ARN mensajero se unirá a alguno de los ribosomas que podemos encontrar en el citoplasma. Recordemos que los ribosomas son fabricados en el núcleo, concretamente en la zona correspondiente al nucleolo, que en nuestra célula viene marcado con el número 7. Dado que se trata de una glucoproteína de membrana, al comenzar la traducción del ARN mensajero aparecerá un péptido señal que hará que el ribosoma se dirija a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, el orgánulo marcado con el número 5, donde se comenzará a sintetizar completamente la proteína de membrana. Una vez ha finalizado el proceso de traducción dentro del retículo endoplásmico rugoso, la proteína inmadura será enviada mediante vesículas a la cara cis del aparato de Golgi, el orgánulo marcado con el número 3, donde comenzará su proceso de maduración. La proteína irá pasando a través de vesículas desde la cara cis a la cara trans del aparato de Golgi y en cada cisterna irá sufriendo sucesivas modificaciones. Los árboles de azúcares de la glucoproteína, por ejemplo, se incorporarán y se modificarán dentro de este orgánulo. La proteína concluirá su maduración llegando a la cara trans, de donde saldrá dentro de vesículas en dirección a la membrana de la célula. Las vesículas llegarán a la membrana y se fusionarán con esta, pasando así la proteína a formar parte de la membrana de la célula. Y así hemos completado el recorrido completo de la glucoproteína, desde el comienzo de su fabricación hasta su incorporación a la membrana como proteína madura.